Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este nuevo vídeo. Acá vamos a estar explicando esta gran confrontación, o no tanto confrontación, o bueno, vamos a ver si lo es o no, entre el Smart Home y Robotic Home. Esta nueva revolución que se está dando en los últimos años, acá te voy a explicar el por qué, pero vamos a ver finalmente quién es mejor que una, si es que en verdad hay grandes ventajas y desventajas de uno contra otro, y finalmente si existe un victorioso o no. Así que quédate en este vídeo donde vamos a ver sus grandes diferencias y finalmente vamos a ver cuál es la conclusión de todo este vídeo. Así que vamos ahí. La educación no es la misma de antes y la tecnología cada vez es más protagonista. En Making Home lo sabemos y te preparamos para ello, ofreciendo aprendizaje de fácil acceso a cualquier persona del mundo, con más de 100 proyectos tecnológicos, donde aprenderás desde fundamentos básicos hasta crear tus propios proyectos, con sus certificaciones, con testmaker capacitados, accesos ilimitados y mucho más. Aprende tu primer proyecto hoy en makinghome.com/proyectos. Listo, entonces vamos a iniciar hablando un poquito sobre el tema que vamos a estar exponiendo, que es Smart Home versus Robotic Home. Esta última revolución que se está dando muchísimo, y para que entiendan por qué es que se está dando esta revolución, vamos a primero explicar qué es el Smart Home o domótica, ¿vale? El Smart Home, que es en inglés casas inteligentes, es básicamente la automatización de diversos dispositivos de nuestro hogar, que estén interconectados, ya sea por red alámbrica o inalámbrica, aprovechando lo que se llama el Internet de las cosas. Todo ello, la automatización de todos estos dispositivos y que podamos controlarlo mediante cualquier medio inalámbrico, pues eso es Smart Home. Y bueno, ¿qué ejemplos podemos hablar de Smart Home? Podemos hablar de ejemplos de la seguridad de nuestro hogar, tener todo un sistema que brinde esa seguridad al hogar y que desde el celular podamos visualizar todo ese dashboard de control, o en la cocina poder bajar la temperatura del aire acondicionado, de la ventilación o calefacción que haya ahí, las extracciones automatizadas para que en función a cierto gas ya comiencen a extraer los gases que hay dentro de la cocina, poder ver la iluminación o el control de esta del celular o de manera automatizada que haya en nuestra sala, comedor, posibilidad de crear o activar diversos dispositivos a la vez al presionar un botón, o básicamente cuando yo le dé a una acción. Por ejemplo, puedo aprovechar el Google Assistant de mi celular y decirle: hey Google, por favor quiero que actives tal cosa, o quiero que active la escena tal, y que esa escena defina, por ejemplo, el modo cine o modo romántico, que cuando yo le diga esa acción me abra las cortinas o me las cierre para poner un poco más oscuro, baje o atenúe las luces o lo ponga en un color rojo, y que también me proyecte ya en el televisor con los parlantes como un modo cine, para que sea un momento romántico o modo cine. Pero entonces, ¿qué viene acá a hacer Robotic Homes? Robotic Homes, que es la nueva revolución que se está dando en los últimos años, que si bien no es la primera vez que se escucha, porque ya sinceramente hace un par de años ya hay muchos sistemas que se han creado, sistemas robóticos para el hogar. Si bien esto ya se conoce hace muchísimos años, en los últimos años se ha revolucionado mucho más. ¿Gracias a qué? A las nuevas eficiencias que se están dando en las tecnologías, a la nueva accesibilidad que este está teniendo en el mundo, y también gracias a que los inversionistas están viendo el poder de la inteligencia artificial para poder invertir más en ella. Por lo tanto, la inversión va a ser bastante rentable. Es aquí donde también en la robótica, al aplicar inteligencia artificial, se vuelve mucho más eficiente, y si invertimos más en ello, lo vuelve mucho más accesible al mundo. Y es así que en la revolución que se está dando ahora, que se llama Robotic Home, que es básicamente la asistencia de la robótica en el hogar, está llegando a muchas más personas. Pero entonces, ¿qué más es Robotic Home? Robotic Home, como le dije, ya hace muchos años se ha dado. Vemos casos, por ejemplo, el más vendido inclusive en países de Latinoamérica, que son aquellos robots que parecen como una forma circular, y que estos van recogiendo la comida y van ilustrando todo el piso de manera automatizada por sí solos. Que la verdad es bastante económico, está $100 aproximadamente, y traerlo de China cuesta $70. O lo más conocido son los robots mayordomos, que te asisten en el hogar para poder hacer ciertas aplicaciones o ciertas utilidades que finalmente tú por ocupaciones no lo puedas hacer,
pero que necesita el robot. El robot te puede asistir, por ejemplo, sirviéndote la comida, trayéndote la comida de la cocina, que este mismo lo sirva ahí y que te lo traiga. Luego el hecho de que pueda estar limpiando o haciendo quehaceres del hogar que tú, ya sea por un tema de confort o porque estés ocupado o ocupada, no lo quieras hacer, el robot lo puede automatizar, o inclusive, más allá de hacer algún quehacer, que es en la mayoría en que se ocupa, también puede servir como un medio para poder asistir o conversar con un niño, para poder entretenerlo, mantenerlo ocupado, poder brindar alguna comunicación, que ya no sea el típico niño que pueda ver constantemente un celular, sino que puede estar conversando con un robot y por medio de este, si bien no es como un humano, pero sí se acerca lo más posible a un humano, sino un robot que no solamente vas a oír de él un audio, sino que va a reaccionar con su rostro. Y ahí estamos hablando no solo de una comunicación verbal, sino también comunicación no verbal mediante las expresiones faciales que puede hacer el robot, que esto es sumamente importante. Y no es para nada ilógico lo que estoy hablando. Puede parecer futurista, pero no, imagínense, hace 20 años pudo haber parecer futurista el hecho de que las personas estén hablando por celular. Imagínense. Y hoy en día es algo cotidiano, es algo necesario. Imagínense, esto también va a suceder con los robots, en que va a parecer una locura el hecho de que tengamos que conversar con ellos, pero va a parecer algo normal de acá a un par de años. Pero de seguro, lo primero que se te va a ocurrir, nuevamente pensando de que esto es algo futurista, es que esto no va a ser accesible para todos, que solamente los millonarios, multimillonarios lo van a obtener. No es tanto así. Hace 10 años, por ejemplo, o hace más de una década, el poder tener acceso a dispositivos de Internet de las Cosas o dispositivos que nos permiten tener esa dinámica o esa primera vivencia de domótica Smart Home era muchísimo más caro. Estamos hablando de costos poco accesibles. Hoy en día estos dispositivos los puedes conseguir desde 5 o 6 dólares trayéndolo de China y te puede dar una primera experiencia de domótica. ¿Por qué sucede eso? Porque justamente con los años se va mejorando la tecnología, se va haciendo mucho más eficiente, lo que hace también que los inversionistas vean un potencial en ese mercado, inviertan mucho más y por lo tanto lo vuelvan mucho más accesible justamente ese sector de la tecnología, como ha pasado con la domótica. Ya les dije, hoy en día puedes comprar un dispositivo de manera muy económica y ya vivir una experiencia domótica en tu hogar. De la misma manera va a suceder con la robótica. Gracias a que están invirtiendo mucho más dinero en esto, va a ser mucho más accesible para todas las personas. Todos vamos a poder tener acceso a estos dispositivos y esto ya va a volverse cada vez algo más cotidiano. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como profesionales? Apegarnos a esto y ver en esto una oportunidad para que podamos crecer y que ya no solamente seamos un especialistas en Smart Home, sino inclusive podamos ser un especialistas en Robotic Home. Entonces, ¿cuál de estas dos oportunidades es la mejor? Tenemos experiencias nuevamente en la domótica que, si bien se adecua a la asistencia de las personas, de las familias, el poder adecuar un buen contexto para ellas, el que puedan tener cierto confort de manejo y puedan controlar los dispositivos para ciertas necesidades, el que puedan una familia o una pareja desde un lugar poder controlar diversos dispositivos y poder controlar su ámbito o su área del hogar de la manera más adecuada. Y por otro lado, tenemos la asistencia robótica, que no solamente nos ayuda a lo que les he comentado hace poco, inclusive puede crear o ser nuestro mayordomo completo cocinándonos, o inclusive también puede ser esa asistencia domótica a personas de tercera edad que muchas veces necesitan compañía y no lo tienen en sus familiares y pueden aprovechar justamente la comunicación con un robot para no sentirse solos. Y pues la verdad, esto no tiene nada de malo. Hoy en día, en la pandemia, por ejemplo, aparecieron muchísimos sistemas de chatbot psicoterapéuticos. Hoy en día, inclusive el chat GPT te puede servir como un psicoterapeuta. No es como un psicólogo, pero sí como una herramienta para poder desplayarte. Igualito, esos robots pueden servir como esa asistencia para las personas mayores o personas dependientes para que no sigan afectándole esa dependencia que tienen en su salud mental. Y pues la asistencia robótica puede ser genial para ello. Entonces, teniendo esas dos cualidades, por un lado la domótica, que puede cubrir el control de dispositivos y que por medio de ello pueda cubrir asistencias a los familiares, a las parejas, en ciertos electrodomésticos, y por otro lado la asistencia robótica
que nos va a vivir una experiencia mucho más cercana quizás al humano y que pueda hacer otro tipo de asistencia, no la que cubra la domótica. Yo creo que más allá de un enfrentamiento, creo que uno con el otro se terminan apoyándose. De manera que ahora no deberíamos de hablar como una diferencia entre que voy a solamente instalar domótica o solamente voy a instalar Robotic Home, sino que las dos cosas se pueden llegar a complementar muy bien y de esa manera brindar todo un servicio mucho más completo de un sistema inteligente que cubra las necesidades, que asista a las personas en el hogar. Entonces, para concluir esta parte de cuál es mejor o cuál tiene mayor ventaja o desventaja, es que finalmente la conclusión es que uno se complementa con el otro. El Smart Home se puede complementar muy bien con el Robotic Home. Las casas inteligentes se pueden complementar muy bien con la asistencia robótica en el hogar. Y que finalmente nosotros como profesionales, al crear este tipo de soluciones, podamos brindarle una solución mucho más completa a los usuarios para cubrirles todas las necesidades por completo. Con el Smart Home, el tener la asistencia mediante la automatización de diversos dispositivos y mediante el Robotic Home tener una asistencia, una compañía de otro tipo o el cubrir ciertas aplicaciones de quehaceres que quizás con el Smart Home no podemos llegar. Pero me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que piensan sobre estos enfrentamientos, si existe un enfrentamiento, si consideran que uno es mejor que el otro, si consideran que uno tiene mayor ventaja frente al otro o desventaja frente al otro, o si al igual que la conclusión que hemos dicho, finalmente se terminan complementando. Me gustaría saber qué es lo que piensen, déjenlo en comentarios, si es que lo están viendo este video en YouTube, déjenlo en comentarios por favor, no olviden darle si les gustó este tipo de contenido para saberlo y poder compartirle mucho más sobre Robotic Home. Me gustaría hablarles mucho más de lo que hemos investigado sobre este tema y pues también no olviden suscribirse si es que quieren ver más videos de este tipo. Y si te gustaría pues aprender mucho más sobre robótica y domótica, recuerda que el mejor lugar sin duda siempre va a ser Making Home. Así que desde ya aprende robótica, smart home, domótica, casas inteligentes y mucho más para poder hacer este tipo de aplicaciones que ya están siendo una revolución en el mundo en makinghome.com en los proyectos. Aprende tu primer proyecto hoy.